es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común esta tarde de sábado con uno de mis juristas favoritos. Le agradezco muchísimo a José Ramón Cosío que esté aquí, ministro de la Corte, y la verdad, un gran maestro del derecho en este país. El derecho no solo se enseña en las aulas, ministro. No, claro que no, es y debiera ser una práctica de todos los días, de todos nosotros. Déjeme poner una hipótesis aquí, no le voy a pedir que reaccione a ella, solamente que la escuche. Hay un antes y un después en la Corte, y la llegada del ministro José Ramón Cosío es ese parteaguas. Cuando el ministro Silva Mesa hablaba de la 10ª época y el tema de derechos humanos abrazando nueva jurisprudencia, una forma distinta de interpretar la Constitución, es inevitable pensar que fue su llegada la que marcó justamente esa época, aunque se fechó después. Le insisto, no le pido reacción. Vamos a hablarlo en el siguiente segmento. Y en este, ayúdeme a contarle a los muchachos que están pensando estudiar Derecho, ¿por qué se le ocurrió a usted que el Derecho le podía dar vida y hacer feliz? Mi mamá dice, yo la verdad que no lo tengo claro, que desde muy pequeño quería yo ser abogado. Yo tenía un abuelo abogado, unos tíos, en fin, que hacían esto. Entonces fue como algo que se fue quedando. Entré a la Preparatoria Nacional, la Prepa 5, estudié en el área. Fui a la Universidad de Colima, trabajé en Colima. Tengo aquí, la Preparatoria 4 está en la Ciudad de México. En la Preparatoria 5, sí, en Cuapa. ¿Y por qué se va a Colima? Porque mi papá tenía un problema de salud, se tuvieron que ir a vivir por la altura, etcétera. Yo entré, de hecho, a la UNAM, pero pues con los problemas de salud me fui. No pensó en quedarse aquí. No, porque la verdad ya mi papá iba a vivir poco por todos los problemas de salud, entonces... ¿Fumaba mucho? Fumaba mucho. Llegué a Colima y entré muy pronto a un despacho, despacho Liceo de la Madrid, con el Liceo Domingo Ramírez y él, un gran despacho, me la empecé a pasar muy bien. Yo tenía que ver asuntos que me asignaban el despacho, hombre, desde luego bajo la responsabilidad de un abogado, iba al archivo judicial y este señor Brambila que estaba allí me prestaba los expedientes y entonces yo trataba de ver algunos de los casos más importantes que se habían llevado en la materia y me iba formando una imagen mental. Entonces era una combinación interesante entre el despacho, la escuela, los expedientes. Luego estuve muchos años en el bufete gratuito de la universidad y ahí sí tenía un cierto grado de libertad. Entonces experimentábamos un poco ahí. La verdad es que fue una vida muy linda. ¿Quedó huérfano joven? A los 19, sí. ¿Eso lo vuelve a uno adulto? ¿Le acelera la vida? ¿Qué pasa cuando uno Yo creo que sí. Porque usted es el mayor. El mayor de 3. Y sí le acelera a uno la vida porque tiene uno que hacerse cargo de sí mismo y ver cómo provee a la familia. Eso sí que es Cuando ve a algunos de sus alumnos que se quedan hasta la edad de 35 años viviendo con su mamá y con su abuelita, ¿cómo los ve? ¿Se siente usted viejo? Digamos, porque empezó muy joven. Sí, la verdad sí. Lo que pasa es que también me he dado cuenta que las formas, la edad, a lo mejor nosotros a los 23, 24 años ya éramos unos señores. O queríamos ser señores. Queríamos ser señores. Pues así nos iba llevando la vida. Había que casarse joven, había que tener hijos joven, había que entrar a trabajar, había que ser doctor, ser ministro. Ser ministro joven, sí, todo joven. Y ahora pues yo veo que lo van posponiendo con una enorme alegría. Usted va a tener un retiro muy joven. Sí, a los 57 ya dejo de estar ahí. Cuando entré, me decía Gudiño, el ministro Gudiño tan querido, me decía, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande, Cosío? No sé, Chucho, vamos a pensar qué vamos a hacer. Eso me hacía mucha gracia, pues ya llegó a esta edad que voy a ser grande. ¿Se hizo cargo de sus hermanos y su madre? No, sí, me tocó apoyarnos entre todos y sí nos tuvimos. ¿Hicieron derecho también los hermanos? No, ellos se dedicaron al cine, se dedicaron al arte, se dedicaron a otro tipo de actividades. O sea, tener un adulto en casa sirvió. Sí, yo creo que nos sirvió a todos.
Oiga, y Y es cansado, porque también a esa edad andar cuidando a los hermanos, tratando de ordenar la familia, también tiene muchos problemas. Tampoco es fácil. es fatigante en algún Es momento. muy fatigante, sí. Tiene uno que ver por todos, verse a sí mismo, son procesos de mucha angustia. No se entiende lo difícil que es ser el primogénito. No, ¿verdad? no. Yo creo que sí, es como uno conejillo de India, los padres van aprendiendo con uno, ¿no? Yo me imagino que lo Aprenden queman a ser padres caso por caso, caso como por en el derecho. caso, sí, lo queman aún seguramente con la leche y le ponen, entonces que usaban seguro, lo han de haber pinchado no hay aún. teoría. Muchas cosas ahí que yo creo que experimentan muy bien. Oiga, y cuénteme una cosa, es un estado complicado, hay que usar camiseta ahí en Colima. En Colima sí, es un Y en estado ese muy momento está caluroso. gobernando la primera gobernadora mujer, Griselda Álvarez. Y le consigue a alguien una cita con Griselda Álvarez y Griselda lo apoya para irse a estudiar fuera. Cuéntenos ese episodio. Ah, es muy lindo. Yo cuando llegué, de verdad que fue una de las cosas más interesantes, llegó la doña Griselda y disciplinó al Estado. Era un Estado desordenado, todos llegaban tarde, en fin, tenía sus cosas Caótico. Y ella fue de veras muy impresionante, hizo un trabajo muy bueno en materia de social, con un gran orden, con una gran disciplina. Y yo le escribí una carta en alguna tarde, No la conocía. no la Usted conocía. era un estudiante, estaba saliendo. Sí, y le mandé una carta que entró por oficialía de partes, no la llevó nadie por oficial. Me llamó ella ¿Qué personalmente. decía la carta? Estimada Griselda, dos puntos. Señora gobernadora, soy un estudiante, etcétera, etcétera, tengo deseos de continuar mis estudios, le adjunto mis calificaciones. ¿Quería usted hacer maestría, quería hacer doctorado? ¿Ya había visto Madrid como escenario? No, pero antes yo me vine a la UNAM. Vine a la UNAM con ese apoyo, ella me llama un día, me recibe al día siguiente, me dijo, ¿cuánto necesita para vivir en la Ciudad de México? Uy, señora, no tengo ni idea. Pues vaya y averigüe. Entonces vine, averigüé, regresé y me dijo, mientras usted tenga buenas calificaciones, yo la ayudo. Vine a la UNAM, entré a estudiar. El gobierno le becó. Me becó el gobierno del Estado de Colima. Sin pedirle que regresara. Nada. Era para la patria lo que hiciera. Pues la verdad es que fue generosísima y mantuvimos una amistad de muchos años con doña Griselda, muy agradecido. ¿Hace la maestría en México? En México, yo afortunadamente entro al posgrado, me da clase Jesús Orozco Enríquez, él me lleva al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al poco tiempo me hace asistente de investigación el doctor Fixamudio, establezco una relación con ellos y el maestro Fix y Jesús Orozco me mandan a España a hacer el doctorado. Estamos ahí hablando de los 80. De 1985 cuando entro a Jurídicas, 1986 cuando voy a España. Es un momento donde empezamos a preguntarnos si hay realmente constitución. Exactamente. Era una pregunta que no se hacían antes. No, de hecho... había presidente y usaba Sí. la constitución a su antojo. Sí, sí. Y a partir de Carpizo, si me permito presionar un poco el argumento y todas sus discusiones a finales de los 70, empezamos a preguntar si realmente la constitución vive aparte del sistema político y aparte del presidente. Yo creo que sí, y se presenta un fenómeno bien interesante. Yo para ir allá me empecé a preparar, me puse a leer todos los libros de los autores españoles que yo consideraba que eran importantes, Sancha Gesta, Lucas Verdú, en fin, autores que hoy han desaparecido un poco del pensamiento. Pero llegué allí y en la primera clase que recibí en el Centro de Estudios Constitucionales con Javier Jiménez Campo, un muy inteligente profesor, yo no entendía nada. Nada es nada. Nada de lo que había aprendido en Colima, en la UNAM, con FIX, nada, con nada. Nada, porque con FIX sí, pero nada, por una sola razón, porque ellos veían a la Constitución como norma jurídica y nosotros aquí la seguíamos viendo como discurso político. Yo, de hecho, tuve una crisis ahí cerca del Palacio de Oriente. Sí, decía, yo creo que yo no sirvo para esto. La diferencia entre norma jurídica y decisión política. Y deseo, como nicho de Virgen de Guadalupe, ¿no? A la que le pedimos favores. Sí, así Déjame irme a corte y me ayuda a entender esa distinción. Y de paso también entender, porque en España en ese momento hay nueva constitución. Exactamente. Están aprendiendo ellos también a vivir con la constitución. Exactamente. Vamos a corte y seguimos hablando con el ministro José Ramón Cosío. Esta tarde tiene usted aquí en No Hay Lugar Común al ministro José Ramón Cosío. Estará acabando su mandato el próximo 30 de noviembre. Exactamente. Entre otras razones, por eso lo tenemos aquí, haciendo homenaje a este largo periodo donde tomó usted decisiones importantes. Pero bueno, lo dejé hace un momento, ministro, en este momento de su formación, donde decide que va a ser constitucionalista. Le influye
la crisis espiritual y le influye la nueva Constitución española. Ah, sí, claro, porque cuando yo llego allí a España, insisto, había dos grupos, los que seguían estudiando derecho político. Hay que recordar que durante todo el régimen franquista los españoles no tuvieron constitución, entonces había un curso que se llama Derecho Político, entonces estudiaban un poco de pensamiento político, autores clásicos, era una cosa. Y estaba un grupo empujando muy bien que estaban estudiando ya la Constitución como texto jurídico. Yo justo llegué en ese momento y la verdad es que fue provechosísimo, muy inteligente. Como calcetín, al reverso, digamos. Al reverso, sí. Y como yo venía de tener esa práctica de litigio, de saber cómo se usa el derecho como herramienta, entonces la verdad encajé bastante bien en ese nuevo proceso y me fue muy, muy bien, yo estuve encantado. Usted regresa a México y años después se vuelve el profesor, así con mayúsculas, de Derecho en el ITAM. Es decir, había estado en colegios públicos, llega al ITAM y de ahí empieza con tenacidad, déjenme utilizar la palabra, a decir que teníamos que litigar asuntos relevantes ante la Corte. Es decir, le toca en ese momento ver a la Corte hacia arriba, decir, podemos convencer a la Corte que se mueva en temas claves si le planteamos buenas preguntas y buenos litigios. Y le voy a decir una cosa, el primero que le escucho este discurso, que después se volvió fundamental para lo que hoy llamamos el litigio estratégico. Yo quisiera entender por qué José Ramón Cosío se vio a sí mismo jugando ese papel. Cuando yo estaba estudiando constitucional, yo creo que hay que estudiar historia de lo que uno hace y las biografías de las personas más relevantes. Había habido en los Estados Unidos este movimiento nacional para el avance de la gente de color, que llevó el caso... Desde 1919. Exactamente, el caso Brown, etcétera, y ellos realmente lo habían visto. O sea, si eso funciona bien allá, pues tiene que funcionar bien acá. Pero no. Allá, en efecto, el derecho y la vida social progresa a partir de casos ganados. Sí. Se va ganando territorio. Sí. En México esa no había sido la historia antes de usted. No había sido. Y la Corte mexicana no era la estadounidense. Tampoco. No, hubo que hacer todo el proceso en el ITAM con José Roldán Chopa, tan querido amigo. Establecimos el bufete gratuito, empezamos a llevar algunas cosas y sí empezamos a tratar de crear esto que se llama ahora litigio estratégico, litigio de interés público, y sí fue una cosa importante. Y otra es que Federico Reyes Heroles, la verdad, en una apuesta bien interesante, importante, que siempre le agradeceré, abrió en la sección, en la revista Este País, que él dirigía, una sección que le llamábamos entonces cuestiones constitucionales, y cada mes yo comentaba una sentencia de la Corte. A veces eran medio pesaditos los comentarios, etcétera, y eso también... ¿Pesados por densos o pesados por duros? Pues yo quisiera pensar que por duros. Por duros, muy bien. Pero no, se generó también entonces una relación, porque era en ese momento, la verdad que así fue, el único que estaba escribiendo de la Corte. No los ministros son estos, son lo otro, no. La sentencia de ayer, de antier, lo que sea, tiene estos problemas, yo creo, Voy a comentar etcétera. una infidencia. El movimiento feminista, encabezado entonces por Marta Lamas, quiere avanzar justamente la libertad de elegir sobre el cuerpo de las mujeres, de sí mismas, y lo consulta. Dice, ¿cómo podemos hacer por esta ruta que está usted planteando avanzar? Sí. Cuénteme de esa conversación y a dónde Bueno, desembocó. pues un día yo estoy en el ITAM, en la tarde en la oficina, se presenta Marta Lamas, yo la conocía, como todos la conocemos, y me dice, estamos con estos procesos, estaba la situación de la ley Robles, que permitía ciertas condiciones de interrupción del embarazo, y entre los dos empezamos a conversar, luego me llevó con un montón de gente padrísima, ¿no? Que siguen siendo en general mis amigas. Había pocos hombres en ese grupo y fuimos poco a poco diseñando una estrategia hasta que se llevó el litigio a la Corte y se obtuvo una victoria. Esa serie de victorias desde el terreno académico y desde el terreno particular hacen que lo miren como un ministro. No había habido ningún ministro con este perfil nunca. ¿Por qué le tocó a usted en suerte? ¿Qué astros, qué tornillos, qué resortes lo llevaron a ocupar esa silla? Pues ya como concretamente la silla, ahí fue una combinación, la verdad, muy buena. Yo estuve trabajando en el Senado con la intención de llegar, nunca cobré un peso. ¿Ya se había visto a sí mismo como sí, potencialmente? La verdad sí, porque yo estuve en la Corte primero con el ministro Carpizo y luego con el ministro Schmil, fui su coordinador de asesores. Conocía el trabajo tan importante de don Ulises Schmil, el de don Carlos de Silva Nava, dos ministros espléndidos, y la verdad es que me pareció a mí que ese era un trabajo muy importante para seguir pensando la acción, desarrollando la acción, pero ya como Pero no había como perfiles derecho. como el suyo en edad No. y en práctica académica y en práctica incluso litigio. La experiencia en la Corte muchos la habían tenido, Sí, pero sí. lo otro era totalmente distinto. Sí, era nuevo. Sí, Eso no se lo impidió.
No, pues yo pensaba que se tenía que transformar la Corte, que teníamos que darle otra lectura a la Constitución, generar otros métodos de interpretación, en fin. La verdad, como esfuerzo fue interesante y sí se alinearon las cosas. Y Llega a la Corte y a partir de usted empieza una división que a la fecha los tiene muy entretenidos. Los académicos versus los de carrera. Antes de eso todos eran de carrera. O sea, usted realmente lo que hizo fue inaugurar la Sí. llegada de los técnicos Sí. a la lucha libre de la Corte. sí, y además porque eso lo proyecté en la ponencia. La ponencia es el conjunto de abogados que nos auxilia. Entonces yo llevé una mitad de académicos, hasta un poquito más, como 60%, y un 40% de gente de carrera. Al principio fue dificilísimo entre la propia ponencia, pues se peleaban. No se entienden al principio. Al principio no. No tienen los mismos términos. Nada. Uno le cita no sé qué teoría Sí. de Italia, de Bobbio, de Sí, y el otro no la Ferraioli, conoce. y el otro no la conoce. El Pero- otro conoce las sentencias. Claro, pero el otro llega un expediente de 40 tomos y los académicos las primeras veces se sientan a llorar porque no saben ni por dónde empezar. Entonces es un proceso. Y una vez que eso se echó a andar, que costó trabajo, pero se echó a andar, pues entonces fue una ponencia buenísima, inteligente, divertida. Y eso yo creo que también empujó otras corrientes, ¿no? Eso también era bastante novedoso entonces. Ahora, hay un grado superior al del subversivo, que es el autosubversivo. Es decir, que no se detiene en su subversión. Entonces, ya estando dentro, Sí. empieza usted a subvertirse a sí mismo. Sí, la verdad es que Y empieza a tomar posiciones cada vez más agudas, pero que lo van confrontando con otras posiciones. sí. ¿Ha usted tomado la decisión de hacer grupo y equipo o de mantenerse en su racionamiento crítico? Y tomó la segunda decisión, ministro. ¿Por qué? Pues yo creo que es una como condición. La verdad tampoco es que dice me voy a pensar y ahora cómo hago. Simplemente es como ir leyendo, irse entusiasmando, hablar con amigos como usted, en fin, con gente que va poniendo ideas, convivir, salirse de ese mundo estrictamente del tribunal. Yo creo que es una forma de estar en la vida, ¿no? Que a mí la verdad me parece la más interesante de todas. La sociedad entera repudió la matanza de Acteal. Compró la versión de Ernesto Zedillo y su gobierno, que había sido ahí una pugna con los zapatistas, y se hizo una explicación de estas que fabrican culpables. Y de pronto nos empezamos a enterar porque la matanza de Acteal no había sido como había sido, que los responsables podrían haber sido otros y que Sí. pues había 80 personas en la cárcel que quizá no debían estar ahí. Y le cae a usted un litigio estratégico que no es nada popular. Si se hubiera sometido a consulta popular, todo el mundo hubiera tirado ese caso. Sí, sí. Y usted es uno de los que dice, no, vamos a agarrar el toro por los cuernos y ni modo. Si se burló el procedimiento, vamos a liberar a los que están en la cárcel, y si no se puede probar que son culpables, pues es problema del sistema, no de la Corte. Sí, y lo que fue muy grave en ese asunto es que muchos de los reconocimientos fueron con personas que usaban capucha y por álbum fotográfico. Entonces, la verdad es... A ver, explíqueme una cosa. Llegaban los testigos y decían, fue este Fue y este, este, sí. pero al mismo tiempo este y ese había usado capucha en el momento que... Oiga, pero usaba capucha, sí, pero yo lo conozco. ¿Cómo sabe que es él si usaba capucha? Bueno, porque aquí todos nos conocemos, es decir, una serie de explicaciones muy peculiares. Se metralló la iglesia, la capilla, y resulta que en la capilla no había un solo casquillo. Exactamente. Entonces, pues fuimos en paquetes porque venían en distintos ciclos y fuimos, la verdad, liberando como sabrá. Hoy el principio de presunción de inocencia le debe mucho a esa sentencia. Yo creo que sí, fue una sentencia relevantísima, como lo dices bien, muy compleja, había una enorme presión, etcétera, casi ya una condena pública, y sí fue una... A ver, ¿cuáles son esas sentencias que durante su mandato le traen mejores o mayores recuerdos? ABC, Lidia Cacho, el caso El de Lidia Cacho fue de la ley Televisa. importantísimo. ¿Cuáles son los que le generan más? El de Lidia Cacho, desde luego, fue un caso muy, muy importante. El de la sentencia Radilla, a mí siempre me parece... Bueno, la fecha sigue siendo fundacional. Fundacional. Otras en las que pudimos meter conocimiento científico, como VIH-Sida de los militares que habían sido dados de baja. Por ejemplo, esas tres, algunas sentencias que tuvieron que ver con el reconocimiento del estatus de los indígenas, pueblos, comunidades indígenas en lo individual, la sentencia del poeta maldito y la libertad de expresión. Es decir, ahí hay muchas de estas posibilidades que, la verdad, yo sí me siento, lo voy a decir así, parece chocante, pero bien contento de lo que logramos ¿Se va en el equipo. satisfecho? La verdad, sí. Orgulloso de su trabajo. La verdad, sí. Cero amargura. Sí,
Yo creo que en este momento de salida, a mí me sirvió mucho que hace 3 años, cuando empecé a ver que la ministra Sánchez Cordero y el ministro Silva Mesa se iban, la verdad, mi esposa muy inteligentemente me dijo, tú eres el que sigues. Entonces vamos haciendo ya todo el proceso de pensamiento a lo que sigue. ¿Le hubiera gustado ser presidente de la Suprema Corte? La verdad no lo estoy muy seguro. En una parte sí, por generar un proceso de transformación, en una parte no, porque la verdad es también una enorme, enorme carga burocrática de cosas. ¿Estaba lista la Corte para tener a Cosío como presidente? Yo creo que no. ¿Por qué? Pues el único así aliado completo que yo sentía que tenía era el ministro Gudiño. Falleció el ministro Gudiño en el mes de septiembre, esta elección hubiera sido para el mes de enero. Yo, sin el apoyo de él, era con el que concebíamos muchas cosas, no sentía que no tenía la ¿Le hizo la fuerza. falta un compañero Sí, porque de armas allá adentro? sí, y un compañero inteligente, un compañero generoso, un compañero muy crítico, que eso teníamos el ministro Gudiño y yo creo que sí me hizo mucha falta en el sentido de decir, tenemos que hacer, porque habíamos imaginado muchas cosas. Cuando él muere, yo venía en la carretera con mi familia de Cuernavaca, yo pensé ahí que esto no tenía mucho sentido. El futuro de la Corte, ¿lo ve con esperanza, lo ve con preocupación? ¿Ve al país con preocupación y a la Corte? Yo veo a la Corte con preocupación, si la Corte no es capaz, y yo espero que de verdad lo tenga, de tener esto que ahora se dice mucho, el talante para resistir todas las presiones que se van a venir, ¿no? Yo creo que hoy el concepto de democracia no goza de tan buena salud como cuando yo llegué. El concepto de justicia constitucional no goza de tan buena salud como cuando yo llegué hace 15 años. Entonces creo que la Corte sí tiene que construir su propio discurso. No puede la Corte confundirse con la política. Creo que tiene que tener su racionalidad, sus categorías, su forma de contender con los fenómenos. Ese me parece que es un fenómeno importante. Consultas sin honorarios. Dígame usted, ¿cómo cree que los medios deberíamos abrazar la independencia y el talante al que hace referencia de la Corte? Yo creo que lo que tendríamos que empezar también es a revisar las decisiones, porque en muchas ocasiones a nosotros se nos critica, los ministros son esto, Cosío el otro. Bueno, eso no tiene más sentido que el día que sale, pero no hay un control social sobre la propia Corte. ¿Quién comenta en serio las sentencias de la Corte? ¿Quién nos lleva la cuenta de lo que estamos resolviendo y dejando de resolver? Ahí La coherencia, la incoherencia. la coherencia, el la rumbo. incoherencia, el rumbo, las relaciones. Ahí hay una parte donde la Corte, curiosamente, está muy suelta y eso creo que, lejos de ayudarlo, que tú ves en nuestra libertad, la verdad que debilita mucho. No hay narrativas completas de la Corte. Ahora, usted va por su tercera reencarnación, Sí. cuarta reencarnación. ¿Se le antoja encabezar ese ejercicio? ¿Se lo va a permitir? ¿Va a escribir ahora más de lo que va a actuar? Yo creo que sí. A mí me interesa mucho ahora todo el tema de la profesión completa. Primero, ayer en un evento, en estos días en un evento, yo hablaba de esta famosísima sentencia del juez Cook, cuando le contesta a Jacobo I, sin duda alguna su majestad está dotado de una extraordinaria razón natural. Sin embargo, el derecho es una razón artificial que se adquiere con ciertas categorías. Ahí frena al monarca y le dice, usted no se puede meter en las cosas judiciales porque nosotros somos los que administramos esa parte. La forma en la que los abogados se están preparando, la forma en que los académicos están escribiendo, los jueces resolviendo, etcétera, a mí se me antoja como proyecto en esta nueva etapa de mi vida de decir, ¿y cómo pensamos eso como unidad? No le quiero poner el título de Estado de Derecho porque suena ya muy manido, pero ¿qué le estamos enseñando a los chicos en las universidades? ¿Qué estamos juzgando? ¿Dónde estamos nombrados? ¿Qué estamos haciendo como ejercicio crítico? Si yo pudiera ordenar eso, empezar a trabajar alrededor de eso, pues creo que tendría una nueva Se lo van a etapa. arrebatar las universidades y de nuestro lado los reporteros seremos felices de tenerlo como maestro ahora fuera de ese asiento Gracias. tan privilegiado. Ramón, muchísimas No, al gracias por contrario. acompañarnos. Voy a hacerle preguntas muy rápidas. Lo primero que le venga a la cabeza, usted tiene la neurona rápida, así es que no nos entretendremos demasiado. Palabra favorita, Derecho, palabra que más detesta, hipocresía. el sonido que más disfruta, Yo creo que el sonido del silencio, que es muy lindo en esta etapa de mi vida. el sonido que odia. El alboroto. Si no hubiese sido jurisconsulto, ministro de la Corte, maestro, digamos algo distante de este campo del conocimiento, ¿qué habría sido José Ramón Cosío? Yo creo que médico. Médico.
¿Qué habría curado? ¿O a quién habría curado? Pues yo creo que hubiera dedicado a ser un clínico como fue el doctor Rull o el doctor Kersenovich, que se dedican a estar en una práctica intensísima, con mucha admiración a los dos. ¿Es usted religioso? ¿No? Un día va a dejar este planeta, como todos. Y algo más allá, Yo- la nada misma, podría ser un balance. ¿Qué balance le gustaría que se hiciera? ¿O qué epitafio se colocaría en su tumba? Pues a mí me gustaría que dijeran que vine a trabajar. Con eso, nada más que decía, no se hizo tonto. Vino a trabajar construyendo lugar común. Y yo no sabe cuánto le agradezco, no solo la posibilidad de tenerlo aquí, de tenerlo como amigo, sino de admirarlo y verlo como un referente de lo que hay que hacer para seguir construyendo México con el talante que se requiere. Muchas Ramón, gracias. muchísimas Gracias, gracias, de verdad. maestro. Gracias. No hay lugar común todos los sábados, 7 de la tarde. Nos vemos próxima semana.